pedirle que pueda tomar su Biblia. Usted ya sembró, ya dio su ofrenda, tome su Biblia. Vamos a abrir la palabra del Señor en el primer libro de Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 11, versículo 17. Corintios, primer libro de Corintios. Primer libro de Corintios, hermanos. Cuando lo encuentre, vamos a ponernos en pie para dar reverencia a la palabra del Señor. ¿Usted ha traído algo en que anotar? Anote, tomemos nota de lo que el Señor nos hable a cada uno de nosotros esta noche. Primer libro de Corintios, capítulo 11, verso 17. Dígame un amén cuando usted lo tenga. Vamos a leerlo despacio, con entendimiento. Pero al anunciaros esto que sigue, una vez más, pero al anunciaros esto que sigue, es decir, lo que nos va a enseñar el apóstol. No os alabo, dice, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Una vez más, verso 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Vuelva a ver al hermano que tiene a su lado y dígale: hoy te va a hablar el Señor, dígale. Ya se lo dijo. Y agréguele una cosa más, y le va a hablar duro. Puede decirle una cosa más. Si no dice amén, diga ay. Dígale. Si no dices amén, di ay por lo menos. Padre, háblanos esta noche, Señor, a través de esta palabra. Ministranos, Señor, que sea la voz de tu Espíritu Santo la que va a escucharse en cada corazón. Yo renuncio, Señor, renuncio a mi mentalidad, a mi pensamiento. Renuncio a mí, Señor. Yo mengo esta noche para que tú seas exaltado y engrandecido. Que la palabra que vamos a ministrar, Señor, esta noche sea la palabra que está en tu boca y en tu corazón, y que sea dada tal como es tu sentir, Señor, a tu pueblo. Redargúyenos, exhórtanos, ministranos, disciplínanos. Y haz lo que tú quieras hacer, Señor, esta noche. No ponemos resistencia. Háblanos, Padre, porque anhelamos oír tu voz. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, póngase cómodo. Un día un hermano me dijo: pastor, tengo tanto tiempo de no oír la voz de Dios, me dijo, que he llegado hasta el punto de decirle: Señor, háblame, aunque sea para exhortarme, me dijo. Amén. ¿Cuántos le han dicho eso alguna vez al Señor? Háblame, aunque sea para exhortarme, Señor. Quiero decirle que esta noche, hermanos, vamos a estudiar algo en la palabra del Señor. Y esto nace a raíz, y les voy a ser muy franco, muy sincero. Quiero su máxima atención, por favor, esta noche, porque quiero hacer este mensaje bien personal. Cada primer domingo de mes nosotros celebramos como Iglesia Asambleas de Dios, todas las iglesias Asambleas de Dios, ministramos o celebramos nuestra Santa Cena, hermanos. Es uno de los mandamientos sagrados, es un sacramento. La Biblia, la palabra del Señor, establece 2 sacramentos en toda la Escritura. ¿Qué son los sacramentos? Son mandamientos sagrados, es decir, palabras o mandamientos dados por la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y estos 2 sacramentos son, uno de ellos, el bautismo en agua. El Señor claramente lo expuso y lo dijo, que nos bautizáramos. Y este segundo sacramento o segundo mandamiento sagrado es la Santa Cena, porque el Señor reunió a sus apóstoles antes de ser entregado y les
dijo: esta Santa Cena la van a celebrar en memoria de mí. Todas las veces que se reúnan, lo van a hacer esto en memoria de mí. Y eso se estableció, hermanos, como un mandamiento. Entonces, quiero partir de algunas cosas para que podamos llevar este mensaje como el Señor quiere. Entonces, 2 sacramentos, 2 mandamientos sagrados. Cada primer domingo celebramos la Santa Cena. Hay un equipo de hermanos, de los diáconos, se preparan desde muy temprano, ponen las mesas, preparan la Santa Cena. Domingo en la mañana tenemos 800, 900 personas en un culto en la mañana, a veces hasta más. Preparamos la Santa Cena basado en el número de gente que nosotros tenemos o vamos a recibir. Pero quizás uno como pastor, porque está adelante, muchas veces no logra ver algunos aspectos. Pero hay algo que me comenzó a llamar mucho la atención, y es por eso que el Señor me marcó con este mensaje y este estudio que yo voy a compartir ahora. Porque al momento de dar la Santa Cena, nos hemos dado cuenta, hermano, que mucha gente en la iglesia no la toma. Mucha gente en la iglesia no toma la Santa Cena por A, B o C o X, Y, Z razón, que ya las vamos a ver. Pero me llama también la atención que muchos servidores de la iglesia, gente que sirve, que ministra, no toma la Santa Cena. Y cuando a mí estábamos ya en ese sentir y hablando con una hermana, me dice: pastor, ¿usted ya notó esto? Yo le dije: hermana, sí lo he notado, pero esto viene a recalcar la voz de Dios. Y cuando me doy cuenta que la Santa Cena, hermanos, no está siendo tomada por muchas personas en la iglesia, incluyendo servidores, gente que ya tiene tiempo en el Señor, gente que tiene muchos años de caminar en el Señor, que conocen la palabra del Señor, a mí me lleva a pensar esto como pastor y me da una alerta de preocupación, porque eso me viene a dilucidar el estado espiritual de la iglesia, o en qué condiciones espirituales está la iglesia del Señor. Cuando yo veo una persona que no toma la Santa Cena, ya vamos a hablar de situaciones y todo esto, y una persona que tiene años en el Señor o que está sirviendo, me da un mensaje que me llama la atención, y no es un mensaje alentador, sino que me da un diagnóstico de ese servidor, que hay algo en la vida de este servidor, que hay algo en la vida de este creyente que no está caminando bien. Porque yo no puedo, como pastor, como cabeza de este lugar, de esta casa, decir: no voy a tomar la Santa Cena. Y explíqueme, y espéreme un segundito. Y una de las razones por qué muchos no toman la Santa Cena, porque miran su condición y dicen: no, estoy viviendo una vida que no es agradable al Señor. Estoy viviendo una vida de pecado que no es agradable al Señor, y por eso no la tomo. Y la acción parecería justificable, porque cada quien da cuentas. Pero lo preocupante es que también nos deja ver la condición espiritual y el tipo de servidores y de creyentes que tenemos en una iglesia que no busca el temor, que no busca la santidad y que no vive conforme a la voluntad de Dios. No sé si me está escuchando esta noche, hermano. Pero para mí es preocupante ver que una iglesia, hermanos, más de X, un 50 o un 40% no tomen, porque muchos están: es que yo no tomo la Santa Cena por esta y esta razón, o yo no la tomo porque no me siento bien. Eso a mí me preocupa, porque me refleja el estado espiritual de esa persona. Y la palabra nos llama a que cada uno de nosotros tenemos que buscar, tenemos que someternos, tenemos que llevar una vida agradable y de comunión delante del Señor. Cuando el apóstol Pablo, hermano, y aquí voy a entrar a la materia, miren el versículo que hemos leído en esta hora, en el verso 17, Pablo va a responder. Quiero decirle que la carta a los Corintios es una carta de respuesta que el apóstol Pablo da a la iglesia en Corinto. Y la manera en que él les escribe, quiero hacerle ver que la iglesia de los Corintios, hermano,
era una iglesia que fue extremadamente visitada por la gloria de Dios. Una iglesia que comenzó a rebalsar en dones, que comenzó a rebalsar en los frutos del Espíritu, que comenzó a rebalsar en un tremendo mover espiritual, pero que también a la larga esto conllevó a la misma iglesia a adulterarse. Aquello que comenzó bien terminó mal. Aquello que era santo se volvió profano. Aquello que era espiritual se volvió mundano. Entonces Pablo, como fundador con Apolo y Priscila, porque ellos fundaron esta iglesia, la iglesia de los Corintios, ellos la fundaron con bases fuertes, bases sólidas, pero se fue degenerando poco a poco. Y la iglesia espiritual que era, se convirtió en una iglesia, hermano, que volvió en un completo y total desorden todas las cosas. A Pablo le llegan las quejas de esta iglesia y le dicen: la iglesia de Corinto es una iglesia que la gente hace una gran changoneta de los dones del Espíritu. Es una iglesia donde la gente vive como quiere. Ya no se diferencian el mundo con la iglesia. Y por eso es que Pablo, al recibir toda esta información, él escribe estas cartas. Son unas cartas de respuesta, porque comienzan a haber una serie de situaciones. Y parte de algunos problemas que tiene la iglesia, que es otro tema, es el tema de los dones. Todo el mundo hace changoneta de los dones. Yo le voy a decir una cosa: yo sé, hermano, yo ministro lenguas, las lenguas del Espíritu, el don de lenguas, pero no todas las lenguas que hablamos, algunos dentro de las iglesias, son del Espíritu. Son lenguas de la carne y del emocionalismo. No todas las profecías. Yo creo en la palabra profética, hermanos, pero no todas las profecías que damos dentro de la iglesia, y óigame bien, que te da fulanito, vienen del Señor. Muchas de ellas son de la carne, hermanos, son del emocionalismo. Por eso es que uno tiene que aprender a discernir lo que viene de Dios y lo que viene de la carne, hermano. Amén. Por eso no le diga amén a cualquier palabra o cualquier cosa, porque lo que va a hacer esa palabra es que te va a atar. Y en lugar de bendición va a ser para destrucción tuya. Y se comenzó a dar una changoneta. La iglesia de Corintios se comenzó a formar en pequeños grupos. Y aquello que era especial y santo, hermano, lo comenzaron a volver vulgar. Por eso es que Pablo, y esta es una de las cartas más discutidas a nivel teológico, y es por eso que se han desarraigado muchas corrientes doctrinales, como por ejemplo el velo en la cabeza de la mujer, como por ejemplo el vestuario, como por ejemplo, hermanos, determinadas cosas de la vida cotidiana. Y esto se desliga. Pablo está respondiendo unas cartas por las situaciones que está viviendo. Pero lo que me quiero enfocar esta noche, que de algo tan memorial como es la Santa Cena, ellos vienen y hacen un completo desorden. La Santa Cena, hermano, leamos por favor el verso 18 del capítulo 11. Pues en primer lugar dice: cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es para comer la Santa Cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y cada uno tiene hambre y otro se embriaga. Mire, hermano, la Santa Cena era un momento tan memorial que tenía la iglesia, que la iglesia se reunía para celebrar la Santa Cena. Pero lo que sucedía es que habían ricos, pobres, había quienes tenían para su comida, otros que no tenían, y esto comenzó a volverse un desorden, tanto que ya lo comenzaron a hacer, hermanos, un total desorden. Bueno, aquí estamos la Santa Cena, yo como. Llegaban a tal punto que se llegaban a embriagar, se embolaban, hermanos. Algo tan memorial, algo tan, hermanos, tan serio como era la Santa Cena, venían y se hacían de chongues, hermano.
Y ahí se dieron un montón de divisiones. Y Pablo dijo, yo lo creo. Por eso son tan peligrosas esos grupitos dentro de las iglesias. Porque ahí se reunían el grupito de los riquitos, de los que tenían, y hacían la Santa Cena a su manera. Ahí se reunían los otros, los pobrecitos, los que no tenían ni para la Santa Cena, y hacían su grupito. Hermano, esto de la Santa Cena no es para grupitos. Por eso es que en la iglesia no tienen que haber grupitos. Aquí todos valemos lo mismo, y delante de los ojos de Dios todos somos vistos igual por igual. Es que aquí nos sentamos en este sector porque aquí están los riquitos, hermano, ¿verdad? Y aquí están los de en medio, y aquí están los pobrecitos. No, hermano, eso no tiene que ser así. O por lo menos aquí nunca va a ser así, porque yo sé que hay iglesias donde hay iglesias de la high, de la medium y de la low profile, ¿verdad? Claro, hermanos. En Estados Unidos uno ve bien marcado esto. Iglesias solo de blanco, gringo, anglosajón, hermano. Hay iglesias de hispanos, hay iglesias de negros, hay iglesias de asiáticos. Y llega uno como que es lunar, hermano. Entonces esto se comenzó, hermanos, a degenerar de tal manera que la Santa Cena, siendo algo tan memorial, se degenera a tal punto que Pablo tiene que escribir y dice, leamos el verso 20 de nuevo: cuando pues os reunís vosotros, esto no es para comer la cena del Señor. Se había perdido el enfoque principal del por qué se reunían. Tenemos que tener clara una cosa, hermano. Tenemos que tener y saber y conocer y entender cuál es el enfoque principal de la Santa Cena. ¿Me oyó eso, hermano? Aquí ellos lo olvidaron. Hicieron un techón, hermano, de un momento tan especial. Dice, verso 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Miren lo que se daba. Y dice, ¿qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Pásese al verso 27, por favor. Luego viene Pablo, y después de ministrarles y decirles, no estoy de acuerdo como ustedes están celebrando la Santa Cena, no estoy de acuerdo, no os alabo como ustedes están haciendo eso. Pablo viene en el verso 27 y dice, de manera que cualquiera que come este pan o bebe esta copa del Señor indignamente, ¿qué dice ahí, hermanos? Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque el que come, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come, dice, y bebe indignamente sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, juicio come y bebe para sí. Pablo es tan claro que les escribe una exhortación muy fuerte, que es la que yo quiero explicar esta noche, hermanos. Cuando yo fui enseñado acerca de la Santa Cena, yo vengo de la iglesia católica, hermanos. Yo me convertí a los 17 años. En la iglesia católica yo me bauticé siendo un niño. Hice mi comunión, mi confirmación y todo. Un par de veces recuerdo que fui donde el sacerdote a confesarme. Pero era uno de los que siempre que íbamos a la iglesia tomábamos la hostia. ¿Cuántos fueron católicos aquí? ¿Me entienden lo que yo les estoy diciendo? Y ahí estábamos. Y pasábamos y nos daban la hostia y nos dicen el cuerpo del Señor. Y uno se regresaba, me acuerdo que bien así. ¿Usted se acuerda, hermano? Y se iba a arrodillar a las bancas, que hasta colchoncito tienen, ¿verdad? Bien bonitos. Y uno se ponía.
Y yo me acuerdo que rezaba mis 5 Padres Nuestros, mi par de Aves Marías y un montón de cuestiones, pero no tenía una conciencia de esto. Cuando vengo al Señor, es decir, al Evangelio, recuerdo que una de las cosas que me impactaron, que el pastor mencionaba, o que me impactó, fue el tiempo de la Santa Cena. Porque el pastor comenzó a mencionar y a decir: hermanos, ninguno coma o beba indignamente esta Santa Cena. Mi mamá, recuerdo que estaba a la par de nosotros, y también que veníamos del catolicismo. Ella me dijo: no la vayas a tomar, me dijo. Ella ya había asistido un poquito más a la iglesia que yo. No vayas a tomar esa Santa Cena, porque aquí hay reglas, me dijo. Aquí no es como allá, aquí hay reglas. Y eso se me quedó a mí grabado. Y poco a poco fui entendiendo que la Santa Cena, hermano, era o es un momento muy sublime que tenemos que honrar, que tenemos sobre todo que entender cuál es el propósito de la Santa Cena. El propósito de la Santa Cena, o hay 2 requisitos que yo siempre menciono dentro de la Santa Cena. Uno de ellos es hacer memoria, como lo dice la palabra del Señor en el verso 26. Lea capítulo 11, verso 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿De qué se trata, hermano? Nos manda a hacer memoria. Diga conmigo: hacer memoria. ¿De qué, pastor? Del sacrificio que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es el primer requisito. Tenemos que hacer memoria, hermano. Muchos de nosotros, la iglesia en Corintio llegaba a celebrar la Santa Cena, pero la tomaban indignamente porque no hacían memoria del sacrificio que el Señor había hecho. Entonces, el primer requisito es hacer memoria. Es decir, voy a tomar esta Santa Cena este día porque hay alguien que pagó el precio de mis pecados y me redimió para su gloria. Hoy voy a tomar esta Santa Cena porque hay alguien que me perdonó y lavó mis pecados. Pero hay un segundo requisito que es a continuación de este primero, y es examinarnos a nosotros mismos. Y aquí es el punto, que cuando uno viene y uno se examina, ahí encuentra un problema. Examinémonos cada uno a sí mismo. Lea por favor en el verso 28. Por tanto, dice la palabra: pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Le voy a poner este ejemplo porque es importante la Santa Cena. Y le voy a poner un ejemplo que se me ocurrió. Imagínese, hermano, un ejemplo. Pensaba cuando venía en camino. Una familia. Hay una esposa que le dice a su esposo: esta noche, está con sus hijos, esta noche les voy a preparar la cena más especial de todas. Y esta esposa se va al súper, cómprase la comida, la prepara tan deliciosa. Está esperando que su marido llegue. Su marido no llega temprano. Ella sale a buscarlo. Cuando lo va a buscar, esta mujer tiene un accidente e inmediatamente muere. El esposo llega a casa, le dan la noticia que su esposa ha muerto, están sus hijos ahí, y él cae con un tremendo pesar. Le dice a sus hijos: su madre ha muerto. Quiero que esta cena que ella nos hizo sea memorable para nosotros. No va a ser una cena más, sino que vamos a recordarla a ella a través de esta cena. No sé si me entiende, hermanos, la comparación. Así que esta cena va a ser en su nombre. De eso trata la Santa Cena. De hacer memoria de lo que el Señor hizo por nosotros, hermano. Es de que vengamos a esta casa y vengamos con esa actitud.
Cuando la palabra dice de manera, en el verso 27, que cualquiera que comiere este pan, dice de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente. ¿A qué se está refiriendo esto, hermano? A que tomemos indignamente la cena del Señor tratándola como una comida común. A que no entendamos, muchos a Santa Cena menospreciamos. Claramente lo dice aquel que tome indignamente, es decir, aquel que no tenga o que no haga la memoria de dignidad. ¿Qué es lo contrario a ser indigno? Ser digno. Quienes no le demos la dignidad de esa Santa Cena, aquí dice, hermanos, será culpado. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? Su esposa murió, con el ejemplo que le diera, y en lugar de comerse esa cena, usted la bota. Muchos venimos a la iglesia, hermano, o procedemos a querer tomar la Santa Cena de una manera indigna, porque no entendemos, y quiero que entienda que esto es lo primero de tomar indignamente. Pero luego la palabra del Señor va un poquito más con la otra parte que yo le digo en el verso 28. Dice la palabra: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué significa esto, hermano? Significa que nos vamos a someter a un examen nosotros, a ver cómo estamos dignificados o entendemos la importancia de una Santa Cena. ¿Qué quiero decir? ¿Me están entendiendo, hermanos? Cuando dice, por tanto, pruébese cada uno, es la palabra que encontramos aquí. Yo la comencé a buscar, hermanos, y la palabra es domikaceto en el griego, y significa someter a prueba, probar, examinar, con el fin, oiga esto, con el fin de decidir. Es bien importante que nosotros, cuando vamos a tomar la Santa Cena, adoptemos, hermano, la honra. Yo no sé cuántos han visto el mundial en estos días, hermano, y usted mira cómo cantan el himno. Los jugadores, cuando están en el estadio, hasta lloran, porque están haciendo de ese momento un momento digno para ellos. Lo mismo tiene que ser la Santa Cena para nosotros, y tenemos que someternos a examinar algo en nosotros. ¿Qué tenemos que examinar, hermano? ¿Cómo la vamos a tomar? Mi mamá me decía, no la tomes, me decía, porque aquí hay reglas. ¿Cuáles reglas, pastor? La primera regla, hermano, es ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos? Pero aquí hay algo que quiero aclarar. La Santa Cena, hermanos, la Santa Cena, muchos de nosotros no la tomamos y nos llegamos hasta a sentir indignos, y no se trata de nosotros. La Santa Cena no es para hacernos dignos a nosotros, hermano. Es porque Él ya es digno. No sé si entiende, hermano. La Santa Cena no es para hacernos dignos nosotros. Es para dignificarlo a Él. Haced esto en memoria de mí. Es decir, yo voy a dignificar al Señor con esto. Pero aquí viene también una parte nuestra. Nos sometemos. Y aquí es donde viene el examen para nosotros mismos. Algunos, yo recuerdo que el pastor decía, y he escuchado a muchos pastores, y yo más de alguna vez quizás lo he dicho, hermano, guarde y prepare su corazón esta semana, porque tenemos Santa Cena nosotros el próximo fin de semana. La pregunta es, hermano, ¿quién no ha pecado? ¿Quién está libre de pecado? ¿Quién está libre de pecado? Pastor, yo no tomo la Santa Cena por esto otro. ¿Quién está libre de pecado? Pero hay una gran diferencia entre pecado y hay algo, hermanos, que se llama la práctica del pecado. Quiero que por favor se vaya a Hebreos capítulo 10 verso 26. Allí
hermanos, adelantito, Hebreos capítulo 10, verso 26. Aquí es donde nosotros tenemos que examinarnos si estamos en qué condición, dice la palabra, Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hay dos cosas muy diferentes en la vida, hermano. Levánteme la mano, ¿quién no pecó hoy? ¿Quién no pecó hoy? ¿Verdad que todos pecamos, hermano? Todos pecamos. Mientras estemos en este cuerpo, hermanos, mientras estemos en este cuerpo, hermanos, en la carne, siempre vamos a pecar. Pero muy diferente es vivir en la práctica del pecado. Eso es muy diferente. Muchas personas, cuando dice la palabra aquel que tomara indignamente, es porque no toma la Santa Cena en la condición de hacer memoria de lo que le hizo, pero también no la toman porque no quieren dejar una práctica de pecado que tienen muy arraigada dentro de sus vidas. Por eso es que no la quieren tomar, hermano. No se preocupe si no hay aplausos, hermano. No, es que cuando la Biblia dice, hermanos, que nos examinemos a nosotros mismos, que nos sometamos a una prueba, a ver cómo. Yo sé que pequé el domingo, hermanos, pero yo no estoy viviendo en una práctica del pecado. Es más, la Santa Cena es tan precisa porque me ayuda a recordar que alguien pagó el precio de mis pecados y me ha justificado. Pero muy diferente es cuando yo no quiero dejar el pecado. ¿Qué le impide a usted tomar la Santa Cena? Yo le hago esta pregunta directa. ¿Qué le impide tomar a usted la Santa Cena? ¿Qué le impide? Respóndase. Esto es lo que dice la palabra. Sometámonos a prueba cada uno de nosotros. Es que yo no la tomo, fíjese. Pues, ¿qué le impide? Esa respuesta que usted tiene ahí es lo que le está impidiendo. Pero hay dos cosas: el pecado y la práctica del pecado. Hay personas, hermano, que mire, reciben la Santa Cena e inmediatamente se van a pecar. Esa gente, hermano, es la que dice, vuélvase nuevamente allá a Corintios, hermano. Vuélvase por favor a Corintios capítulo 11. En el verso 30, por lo cual, verso 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados en nosotros. ¿Qué nos está hablando, hermanos? ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Vamos entrando a una vida enferma de pecado, hermanos. Y yo le voy a decir por experiencia y por ser conocedor en el ministerio, hermano. Si una de las consecuencias que trae el pecado no es solamente, yo no solamente lo veo a nivel espiritual, lo miro mucho, hermano, en debilidad. El pecado arruina el cuerpo, lo agota, le quita defensas. Yo conozco esto, hermano. Cuando una persona está viviendo una vida en la práctica del pecado, es una persona débil todo el tiempo. Y no solamente en la parte espiritual. La paga del pecado es muerte, es una muerte espiritual, pero también se refleja y se manifiesta en nuestro cuerpo. Piense, nota, hermano. Una persona cuando camina en el Señor, hasta más joven se ve. ¿Sabe que la Biblia dice que la unción hermosea el rostro? ¿Quiere ponerse joven? Deje de gastar tanto en cremas, hermana.
Mejor métase a orar y doble rodilla y bien bonita se va a poner. Así le digo, chula, hermosa. 90, 60, 180. Se va a poner bien. Pero cuando no andamos, hermano, el pecado se manifiesta hasta por los poros. Y se nota, hermanos. Se nota en nuestro semblante, se nota en nuestro cuerpo. Se nota en nuestras manifestaciones corporales. En muchas cosas se manifiesta el pecado. Y dice, hay de aquel que tome por inmunda. Hay gente que toma la Santa Cena y la toma indignamente porque no quiere dejar una práctica del pecado. Hermano, el Señor nos ha llamado a ser santos como Él es santo. Tan claro dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor, hermano. Sin santidad no vamos a ver su gloria. Yo quiero, a través de este mensaje, hermano, enseñarle y ministrarle que cuando uno toma la Santa Cena en la actitud y en la condición correcta, es de bendición para nosotros, hermanos. Es de bendición. Un día yo me fui a poner, le cuento esto, me fui a poner un suero. Hace un par de meses me fui a poner un suero. Estaba teniendo problemas de, hermano, me sentía cansado. No estaba durmiendo bien. 4 o 5 horas estaba durmiendo a lo máximo. Ya sentía que andaba unas ojeras, hermano. Y todo el mundo me decía, ¿qué le pasa? El pastor está enfermo. Y no estaba enfermo, simplemente, hermano, cansado. Y le decía, hermano, ayúdame a orar porque no estoy durmiendo casi. Me acuesto y me levanto como que si no he dormido nada. Muchos problemas dan los hermanos, le decía. Entonces me fui a poner un suero. Fui donde una hermana cristiana que no es de aquí. Le dijo, pastor, le voy a poner un suero. Y este suero lleva un montón de cuestiones. Me dijo, lleva, bueno, ya ni me acuerdo, hermano, pero un montón de esos volados naturistas. Y me va y me acuesta y me pone aquí, le voy a poner el suero. Es medio litro, me dice, de este suero. No, un montón de cosas, hermano. Llevaba, ¿cómo se llama? Sangre de águila, orina de víbora, hermano, de cobra. No. Un montón de cuestiones así extrañas. ¿Y esto qué me va a ayudar? Ya va a ver, me dice, ya va a ver cómo se va a sentir. Y no le miento, hermano. Esto le va a ayudar para que no le den gripes. Miren, los hermanos lo van a criticar en la iglesia y aquí le van a rebalar las cosas. Un montón de cosas me decían, fíjense. Va a tener frente pedernal y todo. Y me puso el suero, hermano. Me acuerdo que me dio más sueño. Más sueño me dio. Me fui a dormir toda una tarde, hermano. Y yo decía a mi esposa, no sé qué me pasa. Es que ese volado que te pusieron, me dijo. Pero era para que me levantara. No, hombre, hermano, al siguiente día, a las 3:30 de la mañana ya estaba como que era búho, hermano. Y hermano, uno en el ministerio necesita de verdad andar alerta, hermanos. Necesita andar activo todo el día con tantas cosas. Pues me ayudó tanto que ¿quién cree que fue la segunda, hermano? La esposita. Por tanta atención en su trabajo. Cuando uno viene y toma la Santa Cena en la actitud, hermano, es como que te pongan un suero de vida. Cuando la tomamos en la actitud correcta, hermanos. Quiero que veamos cuando venimos a la Santa Cena, nosotros vengamos con una expectativa preciosa de celebrar y hacer memoria y de recordar que esa Santa Cena, hermano, no es digna por nosotros. Es porque Él se dignificó por cada uno de nosotros. No quiero dejar de decir algo aquí, hermano. Yo sé que muchos venimos de diferentes doctrinas religiosas. Y yo conozco iglesias, hermano, donde la Santa Cena se la dan a todo el mundo. Y agárrela y tómalo y no importa. Conozco de iglesias, hermano, en que solo se la dan a los 144,000. Otros que solo se la dan a los escogidos, ¿verdad? Y los que están ahí. U otros que ¿verdad? Que hermano, hacemos, por favor, no la tome a la ligera. Hay de todo aquí. Hay de todo. Mire, yo no tomo la Santa Cena porque yo no soy casada con fulano. Y ahí a mí me enseñaron que no puedo tomarla. Una de las cosas más astrales que me han dicho, ¿y por qué no toma la Santa Cena usted, hermana?
porque estoy con mi periodo. Así. A mí me enseñaron en la iglesia, oigan, hermanas, no tomo la Santa Cena porque estoy menstruando y eso es pecado. Que alguien me explique, hermano. Que alguien me explique, dígame. Y hermana, ¿y quién le ha enseñado eso? Es que allá en la iglesia donde yo iba antes, venimos con tanta cosa, hermano. Gente que viene de iglesias bautistas, gente que viene de iglesias proféticas, apostólicas, gente que viene de iglesias, hermano, de iglesias de Dios, iglesias de la profecía universal, iglesias, hermano, que vienen de muchos, y venimos aquí y tenemos un montón de cosas. Yo quiero decirte, hermano, que la única razón por la que tú no tomes la Santa Cena, la única razón sea porque no te has escudriñado a ti mismo y no la has recibido en la condición. Y eso le dijo el apóstol Pablo. Ustedes mejor no blasfemen contra el Señor. Pero si usted viene un día domingo Santa Cena, hermano, que tendría que ser una fiesta. ¿Me está entendiendo, hermano? Santa Cena, gloria a Dios, el domingo. Vamos a celebrar. Los judíos celebran el Shabbat y es una cosa totalmente diferente. Pero yo me fijé cómo celebran ellos el Shabbat. Ponen su pan sin levadura, su copa de vino, abren la Torá y qué lindo, se ponen a cantar, se ponen a orar y luego la comparten. Y el esposo le da a la esposa de beber de la misma copa. Ahí le da. Toma tú, mi amorcito, ahora yo. Y así están, dos tortolitos enamorados, hermano. Bien bonito se ve eso. Y una gran alegría. Y después comen un banquete, hermano. Porque están celebrando su Shabbat. Nosotros no celebramos el Shabbat, pero sí hacemos memoria del sacrificio de Él. Y cuando haya Santa Cena, hermano, vengámonos. Es que yo no lo voy a tomar porque soy pecador. No, hermano. Quiero que me entiendas esto. Y no, saque del trasfondo el mensaje. Pero que la Santa Cena sea para tomarla. Lea conmigo, por favor. En el verso 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Dice, mas siendo juzgados somos, hermano, castigados. A esto yo le llamo la disciplina. Cuando uno no anda caminando bien con el Señor, ¿qué hace el Señor con uno, hermano? ¿Para que lo pone en cinta, hermano? Lo disciplina. De verdad, hermano, yo oro para que el Señor te discipline. Amén. Yo he orado al Señor y hasta voy a ayunar y vigilar para que el Señor los ponga en disciplina a todos, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Y dice, y cuando somos juzgados somos castigados. Es decir, cuando no lo hacemos en la actitud que tenemos que hacerlo, viene disciplina. Yo muchas veces, hermano, antes de tomar la Santa Cena, yo siempre que estoy en mi oficina, antes de pasar al altar, yo me reconcilio con el Señor. Siempre es una costumbre. Desde que soy ministro del Señor lo hago. Perdóname, Señor, no quiero subir al púlpito a hablar mis emociones, no quiero ministrar todo lo que yo ando, Señor, así que yo me reconcilio contigo, Señor, me limpio con tu sangre preciosa. Gracias por haber muerto por mí. Lo hice el domingo en la Santa Cena. Pero cuando es de la Santa Cena, siempre me gusta también hacer algo. Ponerme bien a cuenta con el Señor. Perdóname, Señor. Perdona mis pecados. Sé que te fallé en esto y esto, pero yo me arrepiento y por eso voy a tomar esta Santa Cena. No, yo no la tomo porque estoy en pecado. Muy diferente es cuando alguien no quiere dejar el pecado. Muy diferente es. Pero ese ya es el trato de Dios
con cada uno, hermano. Y ahí si no me meto yo, porque es el trato personal con cada uno de nosotros, hermano. ¿Cuál es la actitud, pastor? El tiempo se nos va rápido. ¿Cuál es el propósito de la Santa Cena, hermano? La respuesta la encontramos en Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres. ¿De qué se trata la Santa Cena del Señor? Se trata de un memorial, se trata de un evento en el cual recordamos el sacrificio que Cristo nuestro Señor hizo por cada uno de nosotros, hermano. Amén. ¿De qué se trata, hermanos? Se trata que recordemos cómo la sangre del Señor nos limpió a nosotros. De cómo el Señor nos limpió, hermano. Eso venimos a celebrar. Cada vez que hay Santa Cena, vengamos a recordar todo lo que Él hizo por nosotros. Y porque Él todo eso hizo por nosotros, hermano. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor con nosotros, que aun siendo pecadores, Él murió por nosotros. Le voy a decir una cosa también aquí, hermano. La Santa Cena nos salva. No es un momento de salvación. Así como el bautismo no salva, hermanos. Lo que salva es recibir y reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Pero pastores, que la Biblia dice: aquel que fuere bautizado, que creyere y fuere bautizado será salvo. Es que una cosa te lleva a la otra. No puedes bautizarte si no eres salvo, si no has creído. Y muchos, hermanos, yo sé que hay muchas iglesias y doctrinas que hacen ver que la Santa Cena es algo salvatorio. No es algo salvatorio. Es algo nada más, hermano, para recordar que Él nos perdonó, que no éramos dignos nosotros, pero que a través de ese sacrificio Él nos hizo dignos. ¿Qué más, hermano? ¿Qué más? ¿Cuál es la actitud correcta cuando nos acercamos al Señor? Un corazón contrito y humillado. Éxodo 3:6 dice que Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Que le dijo aquel hombre a Jesús: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Tenemos que venir humildes, hermano, con la actitud correcta. Comportémonos y vivamos para que es la mesa del Señor. La cena del Señor no es para pensar qué dignos somos, es para pensar que Él es digno, hermanos. La Santa Cena del Señor es para darnos cuenta, hermanos, que Él pagó por nosotros lo que usted y yo no pudimos hacer por nuestras fuerzas. ¿Con qué finalidad la recordamos, hermano? Léalo conmigo, por favor, en el verso 26, 11:26. Así pues, todas las veces que bebieres esta copa, comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Siempre me gusta decir Maranata a mí. ¿Saben qué significa Maranata? Cristo viene. Estamos recordando, hermanos, que a Él un día prometió y dijo: vendré por vosotros. Y la iglesia tiene que gozarse, hermano. Mire, quiero ir cerrando con el tiempo con esto. La Santa Cena no es una cena de luto. Muchos así lo celebraban. No es un momento para estar angustiados. O a ver cuándo lo han invitado a usted a comer. Y la gente que está con usted no coma. Vea que no, hermano. Quiero invitarlo a mi casa a comer, hermano. Llegue a comer. No, hermano, la Santa Cena no es eso.
¿Cómo va cuando uno lo invitan a comer a algún lugar? ¿Cómo va, hermano? Alegre. Y cuando usted se sienta a la mesa con la gente que comparte, que ama, qué momento más ameno y alegre. Qué rico estar aquí con ustedes, hombre. Sopa de gallina india tiene. Póngame unas 5 tortillas. Póngame limón y tráigame más queso. Y usted, qué rico, gracias, hermano. Mire, me alegro de estar aquí. Es que bonita su casa, hermano. Sírvame más sopa, por favor. Y usted está ahí en todo esto, alegre. Pues la actitud. ¿Qué actitud? No es de luto. No es de luto, hermano. Es de gozo. Alegre. Alegre. Para los hijos de Dios tiene que ser alegría. Nunca he tomado la Santa Cena. Nosotros aquí, hermano, como asambleas de Dios, decimos: mire, los bautizados pueden tomar la Santa Cena. Es porque uno parte de la doctrina. Pero también hemos aprendido que si hay alguien que no es bautizado, pero el Espíritu Santo, y usted se examinó y el Espíritu Santo le dé el aval y usted se siente: yo estoy bien con el Señor, ¿qué le impide tomarla? Quiero cerrar con un versículo. Pastor, ¿cómo sé que yo estoy bien delante de Dios? Váyase por favor al libro de Romanos. Retroceda ahí de Corintios. Con esto voy a cerrar por tiempo. Romanos, Hechos Romanos, capítulo 9, verso 1. Dice la palabra: ¿cómo sé que yo estoy bien? Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia, ¿qué dice ahí? Me da testimonio en el Espíritu Santo. No es el pastor quien te va a inducir a que si la tomes o no. No es porque el vecino la toma. No es porque yo sea el líder. No. Es porque tu conciencia, que se refiere a mente, te da testimonio ¿en quién? En el Espíritu Santo, hermano. Si su conciencia le da testimonio en el Espíritu Santo, de verdad, hermano, si su conciencia le da testimonio, siento paz. Que no te lo impida nada tomarlo. Pero hay veces que la conciencia, hermano, no da testimonio. Y aquí cerremos, porque esto no se trata de imponer o de no imponer. Esto al final se trata de cada quien. De cada quien. Cada quien vamos a dar cuentas de nosotros mismos, hermano. Cada quien. Una cosa uno puede aparentar, pero delante de Dios cada quien. Pero si nosotros venimos con la actitud correcta, nos examinamos. Yo sé, Señor, que te fallé esta semana. Es más, antes de venir al culto me enojé con fulano, y de cuando entré miré a los de parqueo con una mirada asesina. Señor, yo sé, Padre, pero perdóname, Señor. Pero hoy voy a recordar que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo le da testimonio de que usted es un hijo de Dios. Así que, Padre, pásame, hermana, la Santa Cena, pásame. Y a veces la Santa Cena tiene un efecto, que esto no está ministrado aquí, pero uno lo mira en el Espíritu. Es que cuando uno viene cargado a la iglesia y toma la Santa Cena con las actitudes como tienen que ser, hermano, nos vamos sanos.
Por eso es que aquí dice y se cumple lo siguiente. Y aquí lo que dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Qué es lo contrario a eso cuando la tomamos bien, hermano? Qué rico salir de un culto un día domingo y salir en paz con Dios. Qué lindo, voy a terminar aquí, qué lindo es irse un día miércoles de la casa del Señor, irse en paz. Eso, hermano, no tiene precio. Dele palmas al Señor esta noche. Examinemos a nosotros mismos. Cierre sus ojitos. Cierre sus ojos ahí. En oración toda la iglesia. En oración, hermanos, cada vez que vengamos a la casa del Señor, vengamos en la actitud correcta. Vengamos, la palabra del Señor dice, cada vez que nos presentemos, presentémonos como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse. Hable con el Señor un momento nada más. Yo esta noche le pido al Señor que te dé paz. Que te dé paz. Y mi conciencia me da testimonio en el Señor. Qué lindo es que la conciencia en el Espíritu te dé paz cuando estás sirviendo, cuando ministras, cuando sirves, cuando oras y levantas las manos, tienes la autoridad. Qué lindo es la paz de Dios en nosotros.